Dice el versículo 1, llegaron los hijos de Israel, toda la congregación al desierto de Sin, en el mes primero, y acampó el pueblo en Cades. Y allí, ¿qué dice? Murió María. Y allí fue sepultada. Y porque no había agua para la congregación, se juntaron contra Moisés y Aarón. Y habló el pueblo contra Moisés diciendo: ojalá hubiéramos muerto cuando perecieron nuestros hermanos delante de Jehová. Paramos ahí. Estamos viendo el momento específico, ¿sí?, del pueblo atravesando el desierto. Y vemos que la escritura comienza diciendo en el capítulo 20, versículo 1, que mientras iban en el desierto sitúa una región. No es conveniente situarlo históricamente en esto, sino quiero mencionarte que lo importante, y quiero detenerme ahí, que allí murió María. Y dice que encima todo el pueblo no tenía agua y se juntó contra Moisés y Aarón. Se reunieron recriminándole de que no tenían agua, de que les hubiera sido mejor morir anteriormente con todos sus hermanos antes de estar pasando ese proceso duro. Y te quiero compartir en primer lugar que somos llamados a obedecer, ¿sí?, a pesar del proceso. A veces los procesos son lindos, son fructíferos, son llevaderos. Movés un dedo y crece todo. Pero hay veces que los procesos son engorrosos, son duros. Allí Dios también nos llama a obedecer como iglesia. Vemos versículo 1 que murió María, hermana de Moisés y Aarón. Esto me hace recordar a momentos de la vida cuando uno empieza a recibir piedrazos de todos lados, golpes de todos lados. Cuando uno empieza a ver que interiormente está mal uno y afuera el contexto también está mal, y vos decís: pero ¿dónde hay un día soleado? ¿Dónde está el sol que no lo vemos? Eso le está pasando a Moisés y Aarón en este momento. En medio del... Disculpen, estoy muy claro. En medio del proceso de la muerte de María, se le junta al pueblo rebelde, quejoso, insatisfecho, incrédulo, a decirle: che, no tenemos agua, nos estamos muriendo, mejor Dios nos hubiera matado antes que tenernos acá muertos de sed. ¿Te pasó en algún momento estar en algo así, atravesando un proceso duro internamente, pero que también salía afuera y capaz va a la iglesia y está todo negativo y todo? También somos un hospital enfermo acá, no, nadie es perfectito, ¿no? Pero muchas veces nos encontramos con un proceso interno y congregacional que a veces es duro, hermanos. Pero en primer lugar quiero decirles que somos llamados a obedecer a pesar del proceso. Y yo no creo que Moisés no haya sentido ningún dolor por María. Si vemos en Éxodo capítulo 2, versículo 4, cuando el niñito era mandado a través del río por su mamá, dice que su hermanita lo miraba, como su hermanito lo iba llevando a la corriente del río, porque se venía una matanza grande de todos los niños. Yo no creo que Moisés no haya sentido el dolor de la muerte de María. Por algo lo está situando la escritura en ese versículo. Pero también vemos que María era esta profetisa, aquella que tenía la capacidad de alabar a Dios en medio del proceso del desierto, en Éxodo 15. Dios la había puesto para edificar al pueblo en medio del proceso y acompañar la travesía después de Egipto. Pero también esta María es aquella que jugó y habló contra Moisés, capítulo 17 de capítulo 12 de Número, porque Moisés se había casado con una mujer cusita.
Y ellos le decían que no era válido lo que estaba haciendo. Y ellos le decían, sus hermanos, a Moisés, de que ellos tenían la palabra revelada de Dios, que lo que estaba haciendo estaba mal. Y dice que Dios se enoja y le dice, yo tengo un trato especial con Moisés, pero no con ustedes. Lepró a Samaria por 7 días. Era alguien cercano de la cotidianidad, de esos que tenemos cerquita, que compartimos el día a día en nuestras vidas. María no era alguien lejano que veía 3 veces al año, de esos parientes que vos ves, viste, a veces nomás en los sepelios, viste que hay unos parientes que los encontrás en esos momentos, después no los ves nunca más. Para un cumpleaños, viste, eso de virtual. María está cerquita de Moisés. Y le había llegado el tiempo y dice que murió. Y en medio del proceso duro, Moisés y Aarón, atravesando este duelo profundo y amargo, tienen que lidiar nuevamente con un pueblo incrédulo, que en el versículo 3 le dice: ojalá hubiéramos muerto cuando perecieron nuestros hermanos delante de Jehová. Hermano, quiero decirte hoy, grabátelo en la cabeza. Somos llamados a obedecer a Dios, el proceso que Dios te metió, en el cual estás inserto, a pesar de la circunstancia. A pesar de que congregacionalmente sea durísimo, a pesar que individualmente sea durísimo, Dios te llama a obedecerlo. Pero en segundo lugar quiero decirte que la obediencia, en primer lugar somos llamados a obedecer a pesar del proceso. En segundo lugar quiero decirte que la obediencia en medio del proceso es postrarse delante de su presencia. Mi pregunta hoy para cada uno de ustedes: ¿a dónde nos refugiamos cuando no encontramos quietud en nuestra vida? ¿En nuestras fuerzas? ¿En la familia? ¿En Dios? ¿En el trabajo y tu capacidad de hacer dinero? ¿En qué encontrás refugio? ¿Ante quién te encontrás? Cantábamos el Salmo 23. Aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, decía el salmista. Tu vara y callado me infunden aliento. Siempre vemos en el consultorio, y lo primero que le decimos a la gente cuando va a consultar en el primer encuentro, que hay un proceso siempre de las personas, que cuando falla lo relacional, se esconde en lo laboral, porque se sienten útiles. Y cuando pasa viceversa, lo laboral se esconde, se refugia en lo relacional. Pero los cristianos no tenemos que refugiarnos de esa manera. ¿Dónde está nuestro refugio? ¿Dónde nos postramos? Versículo 6 dice: y se fueron Moisés, después de haber oído la queja, la murmuración, el enojo, el fastidio, la insatisfacción, la amargura, la frustración de un pueblo duro que quizá ni respetaba el duelo de la muerte de María. Y se fueron Moisés y Aarón delante de la congregación a la puerta del tabernáculo de reunión y se postraron sobre su rostro, y la gloria de Jehová apareció sobre ellos, dice. La obediencia en el proceso implica postrarse delante de su presencia.
Muchas veces lidiamos con pensamientos, ojalá hubiera estado muerto. ¿Para qué estoy en esta vida? Todo me sale mal. ¿Por qué Dios me está tratando así? Y esa era la queja del pueblo de Israel. Versículo 4, perdón. ¿Por qué hiciste venir la congregación de Jehová hasta el desierto para que muramos aquí nosotros y nuestras bestias? ¿Y por qué nos ha hecho subir de Egipto para traernos a este mal lugar? No es lugar de cementera, de higueras, de viña, ni de granada, ni aún de agua para beber. Se estaba quejando el pueblo, porque Dios le había dicho que lo sacaba de la esclavitud para llevarlo a una tierra que tiene leche y miel. Y no estaba vivenciando eso el pueblo, estaba viviendo sed, insatisfacción, hambre, ganas de comer un asado, y había arena. Ganas de comer un guisito de lenteja tenían en invierno en el desierto, y tenían el maná y no les gustaba. Estaban inconformes. Ojalá hubiéramos muerto. ¿Por qué me hiciste venir? ¿Por qué nos has hecho subir? ¿Para morir? ¿Para traernos mal? Dice. Siempre que te enfrenten en procesos duros van a aparecer estos pensamientos de las personas o mismo pensamientos de uno que tratan de desafiar a Dios. Pero quiero decirle que son preguntas, como dice el pueblo, son preguntas de muerte, son preguntas que nacen del corazón de los deseos carnales y no del Espíritu Santo. El proceso de la amargura, el proceso de la disconformidad, de la incredulidad, afecta siempre a aquellos que seguimos al Señor. Esto es una palabra de sabiduría para todos nosotros. ¿Qué están hablando nuestras bocas? Insatisfacción, incredulidad. Dios se olvidó de mí, Dios no está. ¿Para qué vengo? ¿Para qué voy a la iglesia? Dice que, versículo 6, como leíamos, que Moisés y Aarón, delante de la congregación, a la puerta del tabernáculo, se postraron, dice, sobre su rostro, y la gloria de Jehová apareció sobre ellos. Una actitud de adoración, una actitud también veo de que la situación nos sobrepasa. Una actitud que rebasa la medida que ellos mismos podían lidiar o sobrellevar. Es difícil dirigir a un pueblo, soportar el proceso del dolor, del duelo de alguien tan cercano a Moisés y Aarón. Quiero decirte algo. No importa el proceso, no importa lo que estés viviendo, siempre Dios tiene una respuesta para cada situación, para cada temporada, para cada momento de tu vida. Dios está esperando que cada uno de nosotros, hermanos, en cualquier momento, podamos derramar los corazones como Moisés y Aarón, para presentar las angustias, para presentar el gozo, el éxtasis del crecimiento o lo que sea que estemos viviendo. Pero te vuelvo a hacer esta pregunta. ¿A dónde se postra tu corazón en los procesos, en los desiertos? Versículo 8 dice así. Versículo 7. Y habló Jehová a Moisés diciendo: toma la vara, reúne la congregación, tú y Aarón, tu hermano, y habla a la peña a vista de ellos, y ella dará su agua.
y le sacarás agua de la peña y darás de beber a la congregación y a sus bestias. Tomad la vara y reúne a la congregación, tú y Aarón tu hermano, y hablad, escuchad, a la peña a vista de ellos. Estaba la peña, ellos ahí tenían que reunir a todo el pueblo y ¿qué tenían que hacer? ¿Qué leí? A hablar, para que venga la bendición de Dios y tomen el agua del pueblo y las bestias. Quiero decirte, hermano y hermana, que Dios siempre desea que su pueblo oiga la voz y hable las palabras que Dios te da para cada momento. Dios desea una obediencia completa de sus hijos en cada temporada. No hay circunstancia que Dios no pueda dar una respuesta, incluso en medio de la incredulidad y el dolor. ¿Qué hubiéramos hecho nosotros si fuéramos Dios? Lo hubiéramos estado castigando probablemente al pueblo por la incredulidad. No le hubiéramos dado agua, porque el pueblo siempre fue quejoso. Pero quiero decirte algo, siempre hay una palabra de Dios, aunque no le estés creyendo completamente. Aunque seas quejoso, aunque no seas, que seas revoltoso en lo espiritual, Dios siempre te va a hablar. Dios siempre te va a alimentar. Dios nunca va a dejar de cuidarte. No hay nada que pueda separarte del amor de Dios. Nada. Y tanto para un pueblo incrédulo como para un Moisés y Aarón que estaban soportando el dolor de la pérdida de María, siempre hay una respuesta de Dios para sus hijos. Y en tercer lugar, quiero decirte para terminar, que la obediencia no solamente es postrarse para buscar la presencia de Dios, sino también cumplir la palabra que Dios te da cada día cuando te habla en el proceso. Santiago 2.14 nos invita a que podamos ponerle obras a nuestra fe. Pero veamos lo que está sucediendo en esta situación en el Números capítulo 20, versículo 9, dice así. Entonces, ¿recuerdan lo que tenía que hacer el pueblo? Moisés y Aarón, ¿qué tenían que hacer? ¿Hablar? ¿Todos están de acuerdo? ¿Decía así la escritura? Vamos a ver lo que hace el gran líder Moisés, lo aman el pueblo judío a Moisés. Miren lo que hace Moisés. Entonces Moisés tomó la vara delante de Jehová como él mandó. Hasta ahí, todo bien. Versículo 9. Versículo 10. Y reunieron Moisés y Aarón a la congregación delante de la peña. ¿Estaba bien eso? Todo ok. Y les dijo: oíd ahora, rebeldes, oíd ahora, cabezones. ¿Os hemos de hacer salir agua de esta peña? Versículo 11. Entonces alzó Moisés su mano y golpeó la peña con su vara 2 veces, y salieron muchas aguas, y bebió la congregación y sus bestias. ¿Qué pasó ahí? ¿No habló? ¿Pero sucedió? ¿O no sucedió? En tercer lugar, la obediencia no solamente es postrar a buscar al Señor, sino también cumplir literalmente la palabra que Dios te manda cada día cuando buscas al Señor.
El agua apareció. Porque nuestro Dios es un Dios proveedor. Y aunque seas cabeza dura, y aunque el Señor no te pueda acomodarlos tanto y no entiendas, el Señor no te va a dejar de cuidar. El mismo Jesús dijo, si nuestros padres siendo malos saben dar buenos regalos a sus hijos, ¿cuánto más nuestro Padre celestial cuando le pidamos algo? Pero quiero decirte algo. Nuestro Dios es un Dios proveedor, pero también Él no puede negarse a sí mismo porque Él es un Dios justo. Hermanos, cuando no estamos con un corazón limpio, como hablábamos la semana pasada, cuando nuestro corazón internamente, Mateo 12, 34 y 35 veíamos, no hay cosas limpias de parte del Espíritu, no hay una actitud de obedecerle completamente a Él, va a haber cosas malas en nuestros corazones. ¿De dónde salen las cosas malas? ¿Qué enseñó Jesús? De un corazón no limpio. Eclesiastés 10.1 dice, una pequeña locura, vamos a buscarlo, Eclesiastés 10.1, vamos a leerlo todos a esto, puede ser, en la pantalla va a aparecer Eclesiastés 10.1. ¿Lo leemos a la cuenta 3? 1, 2, 3. Las moscas muertas hacen heder y dan mal olor al perfume del perfumista. Así una pequeña locura al que es estimado como sabio y honorable. Las moscas muertas pueden echar a perder un perfume de mucho valor. Así una pequeña locura al que se cree sabio y honorable. Lo de Moisés estaba todo ok, reunió esto, pum, pero en lugar de hablar a la roca, ¿qué le hizo? Lo golpeó 2 veces a la roca. Echó a perder lo que Dios tenía para él, su vida, junto con Aarón. Podríamos pensar que, como se piensa hoy muchas veces, que Moisés fue víctima del duelo, que no podía pensar quizás claramente o tener las emociones equilibradas. Que, como te decía, Moisés fue víctima de un proceso, entonces es entendible que esté enojado con el pueblo porque él también se encuentra en el duelo, pero aún así, aunque no puedas ver claramente y te sientas mal, te sientas que no estás saliendo como pensas, somos llamados a obedecer a Dios literalmente. Somos llamados a cumplir la palabra literalmente. Somos llamados a que podamos predicar, a que podamos ser discípulos, a que podamos ayudar al prójimo, que podamos mostrar ese amor al que está al lado nuestro. El error de Moisés fue pensar que la vara que Dios le dio en el desierto, la vara que lo hizo salir de Egipto, la vara poderosa que abrió el mar rojo, la vara que pudo haber reverdecido en medio de la incredulidad como señal, la vara esa de capítulo 17 de Números, podría romper con la rebeldía del pueblo incrédulo, quejoso y exigente. Pero quiero decirte algo, no es lo que vos pensás que funcionó en el pasado, va a funcionar hoy. Muchas veces pensamos que las señales, que las palabras, que algunos momentos que vivíamos en el pasado, que la canción que se canta en otro lugar, que la predicación que se predicaba en otro lugar,
o que lo que Dios habla a otro y te dicen a vos, o la promesa que recibiste de Dios un día, reemplaza lo que Dios te dijo y te está hablando en tu devocional de la mañana, en lo que te estamos proponiendo como iglesia. ¿Saben qué? La desobediencia de Moisés y Aarón le impidió entrar a la tierra prometida. La desobediencia de creer que podía acomodar, así como lo hizo con la vara en otro momento, acá también no puede, y Dios ya obraba, lo dejó afuera de poder entrar a la tierra prometida. Eso por el cual fue llamado por Dios. Ahora, eso por el cual Dios le pidió que guíe el pueblo. Y aunque él quiso, no pudo llegar, solamente la vio de lejos. Hoy quiero decirte, hermano, que como iglesia estamos pasando un proceso de transformación, que somos una iglesia que Dios ora, que Dios responde, lo vemos cada jueves. Somos una iglesia que necesita crecer y creer que lo que Dios tiene para ahora y lo que viene para este momento es para este momento, y que lo pasado está. Él se encarga del pasado y del futuro, pero que nuestro oído tiene que estar atento a escuchar la voz de Dios y lo que Dios está moviendo para este tiempo. Hermanos, es tiempo que como iglesia salgamos y nos unamos todos juntos para oír la voz de Dios, para compartirla, para hacerla. En 1 Corintios 10:4 dice que Cristo es la roca y que por ello todos pueden beber. Está hablando de que esa roca es un símbolo de lo que es Cristo. Estamos llamados no a golpear la roca, sino a hablar a la roca y mostrar que Dios se puede glorificar en lo que está pasando ahí a través de esa situación. Hermanos, si no cumplimos el propósito que Dios tiene para esta iglesia en este tiempo, Dios se va a santificar no por lo que Él tiene para cumplir, sino por medio del castigo. Versículo 12, Jehová dijo a Moisés y a Aarón, por cuanto no creísteis en mí para santificarme delante de los hijos de Israel, por tanto no meteréis esta congregación a la tierra que les he dado. Dios te va a seguir proveyendo, porque Él no se va a apartar. Te va a seguir acompañando, te va a seguir cuidando. Pero quizás no puedas disfrutar de lo que Dios tiene preparado si no estamos atentos a oír su voz y a hacerla completamente. Es tiempo, hermano, de que podamos dar de esa agua que brota de la peña a otros allí afuera como iglesia. De esa agua que Jesús mismo le dijo a la samaritana en Juan 4:34, que Él tiene una agua que salta para la vida eterna, que aquel que la bebe no tendrá sed jamás. Hermanos, estamos en un tiempo de manera congregacional para oír la voz de Dios, para oír lo que Dios está hablando, está moviendo a través de todo este proceso que venimos viviendo a través del año, y que ahora somos llamados en lo que viene, a salir a mostrar de esto, para que Dios se pueda santificar en medio de nosotros. No importa si tenemos 10 talentos, 5 o 1, el Señor nos ha dado un talento y tenemos que salir a trabajar. Y si estás pasando un proceso personal que muchas veces te impide avanzar y te tiene medio con pensamientos así de queja, de esto, de lo otro, no lo oigas. Dios también, aunque pases un proceso fuerte o débil, te llama a obedecer completamente. No
no hay excusa para aquel que te llamó de las tinieblas a la luz admirable. Hermanos, que podamos salir desafiados, que podamos orar, que podamos escuchar la voz. Y como les decía la semana pasada, escuchar el pulso del corazón de Dios para no errarle, para no ser como los hermanos de Jesús, como veíamos la semana pasada, que le decían, manifiéstate ahora en el mundo, y no era el tiempo. El tiempo es del que el Padre envía al Hijo para que se manifieste. Vamos a orar.